Fernando Silva García emitió el fallo positivo para concluir la nueva línea del Metrobús, esta que correrá a través del Paseo de la Reforma. Más del tema. Los trabajos de construcción de la línea 7 del Metrobús se reanudaron desde este mediodía tras darse a conocer el fallo emitido por el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, quien consideró que no existe algún impedimento en la ley que limite o prohíba la realización de la obra. De la misma forma fue argumentado por el consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, quien en conferencia de prensa señaló que con esta resolución se constata que el gobierno local cumple con todos los requerimientos de respeto al medio ambiente y cuidado de los monumentos históricos ubicados en el Paseo de la Reforma. La línea 7 del Metrobús continúa en los términos y condiciones que se ha venido autorizando por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El jefe de gobierno ha instruido a todas las áreas de gobierno para que a partir de este momento se continúen con los trabajos de la línea 7 del Metrobús y que se coordinen y se cumplan con los permisos que ha otorgado el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El funcionario capitalino informó que la obra tendrá la supervisión del INAH y las autoridades federales con el propósito de dar fe de que se cumplen con los compromisos adquiridos por las autoridades locales en el tema del cuidado del medio ambiente y las estructuras urbanas. Es un juicio que ha sido ya ganado a favor de la ciudad, a favor de las y los capitalinos, a favor de los nuevos esquemas de movilidad. Con imágenes de Jorge Barajas, Enrique Muñiz, 21 Noticias.